Esposa humilla a su marido en un restaurante y no lo deja comer, pero el gerente se indigna. Julián se observaba por sexta vez en el espejo del vestidor, ajustando con nerviosismo la chaqueta gris que había elegido para la ocasión. Sus dedos temblaban levemente mientras se acomodaba el cuello de la camisa, intentando disimular las ojeras que delataban semanas de insomnio. Hoy se cumplían 15 años desde que se casó con Verónica, y aunque debería sentirse ilusionado, algo en su pecho le advertía que esta noche no sería como las anteriores. Recordaba con claridad aquellos primeros años de matrimonio, cuando Verónica solía sorprenderlo con mensajes dulces y cenas improvisadas, cuando lo abrazaba por la espalda mientras él preparaba café y le susurraba que era el mejor hombre del mundo. Cuando reían juntos hasta la madrugada, soñando con abrir una librería en algún rincón de Lisboa y tener hijos que nunca llegaron. Pero esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otro Julián que ya no reconocía en el espejo. Los últimos 5 años habían sido distintos. Las críticas comenzaron de forma sutil, comentarios aparentemente inocentes sobre su postura, su forma de hablar, su manera de caminar. Poco a poco, esas observaciones se volvieron más duras, más frecuentes, hasta convertirse en parte de la rutina diaria. Julián empezó a cuestionar cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía. Julián, ¿todavía no estás listo? Vamos a llegar tarde por tu culpa, como siempre, gritó Verónica desde el salón, con esa impaciencia que él conocía demasiado bien. Se apresuró a tomar su cartera y salió del vestidor, encontrándose con la mirada cortante de su esposa. Verónica lo escaneó de arriba a abajo con una expresión de desprecio evidente en sus ojos verdes. ¿En serio vas a salir así? Pareces un vendedor de seguros barato. Esa chaqueta te queda fatal. Se te nota toda la barriga, le soltó con frialdad mientras se aplicaba perfume frente al espejo del recibidor. Julián sintió como esas palabras se clavaban en su pecho como agujas. Había pasado horas eligiendo esa chaqueta, probándose distintas combinaciones, tratando de encontrar algo que lo hiciera sentir digno para su aniversario. Pero las palabras de Verónica destruyeron cualquier seguridad que había logrado reunir. Lo siento, Verónica, ¿quieres que me cambie? Preguntó con voz apagada, sabiendo ya la respuesta. No, ya no hay tiempo. Vámonos de una vez, pero no te quejes si la gente nos mira raro, respondió ella, tomando las llaves del coche con brusquedad. Durante el trayecto hacia el restaurante El Mirador, el silencio en el auto era tan espeso que Julián sentía que le oprimía el pecho. Verónica conducía con el ceño fruncido, y de vez en cuando lo miraba de reojo con esa expresión que él había aprendido a temer. Era la mirada que precedía sus comentarios más crueles. Por lo menos esta noche compórtate como un hombre decente y no como el provinciano que eres, empezó Verónica sin apartar la vista del camino. Vamos a un sitio elegante, no a una cantina. La gente nos va a estar observando y no quiero que me hagas quedar mal como siempre. Julián apretó las manos sobre sus piernas, sintiendo como sus uñas se clavaban en las palmas. Quería defenderse, quería gritarle que él también tenía educación, que sabía comportarse en lugares refinados, pero las palabras se le atoraron en la garganta, como siempre. Y por favor, no comas como cerdo. Ya bastante vergüenza me das con lo fofo que estás. No necesito que además parezcas muerto de hambre, continuó Verónica, estacionando frente al restaurante. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Julián, pero las contuvo. Había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. Solo le daba más munición a Verónica para humillarlo. Se las arregló para esbozar una sonrisa temblorosa mientras bajaba del coche. El Mirador era, sin duda, un lugar refinado. Las luces ámbar creaban una atmósfera cálida y sofisticada. Las mesas estaban vestidas con manteles marfil y adornadas con arreglos de flores frescas. Los camareros, impecablemente uniformados, se movían con la elegancia de quienes habían sido entrenados para ofrecer un servicio de alto nivel. Era exactamente el tipo de restaurante donde Julián había soñado celebrar su aniversario cuando era más joven.
El anfitrión los recibió con una sonrisa profesional y los condujo hacia una mesa junto al ventanal. Julián notó cómo algunas personas los miraban, y su ansiedad le hizo pensar que estaban juzgando su ropa, tal como Verónica había insinuado antes de salir. Buenas noches, mi nombre es Samuel y seré su camarero esta noche, dijo un joven de porte distinguido, acercándose a la mesa con 2 cartas en mano. ¿Puedo ofrecerles algo para beber mientras deciden? Verónica tomó ambos menús antes de que Julián pudiera siquiera extender la mano. Yo tomaré un vino blanco reserva. Él, solo agua con gas. No necesita alcohol, ya bastante inflado está, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Julián sintió como el calor le subía al rostro. Samuel lo miró con una expresión incómoda, claramente sin saber cómo reaccionar ante el comentario. Julián bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de compasión que vio en los ojos del camarero. Por supuesto, señora. Regreso en un momento con sus bebidas, murmuró Samuel, alejándose con rapidez. Mientras esperaban, Verónica hojeaba el menú con aire altivo, haciendo comentarios sobre los precios y la presentación de los platos. Julián mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, observando a las otras parejas del restaurante. En la mesa contigua, una mujer sostenía la mano de su esposo mientras él reía con ternura. En otra, una pareja brindaba con entusiasmo, sus ojos llenos de complicidad y afecto. ¿En qué mundo estás, Julián? Te estoy hablando, la voz cortante de Verónica lo sacó de sus pensamientos. Perdón, ¿qué decías? Preguntó, esforzándose por enfocarse en ella. Te estaba diciendo que no vas a pedir nada pesado. Nada de carnes, ni pastas, ni postres. Una ensalada ligera será suficiente para ti, declaró Verónica, cerrando el menú con firmeza. Samuel regresó con las bebidas y se dispuso a tomar la orden. Julián abrió la boca para hablar, pero Verónica se adelantó. Para mí, el risotto de mariscos con espárragos y para él, una ensalada verde, sin nueces, sin queso, y con el aderezo aparte, ordenó sin consultarlo. Julián sintió un nudo en el estómago. Había estado esperando toda la semana esta cena. Había revisado el menú en línea y se había ilusionado con probar el salmón al limón que tantos elogios había recibido en las reseñas. Pero sabía que contradecir a Verónica en público solo traería consecuencias peores en casa. ¿Está bien para usted, señor?, preguntó Samuel, notando la expresión de resignación en el rostro de Julián. Él asintió débilmente, incapaz de encontrar su voz. El camarero se alejó con la orden, y Julián pudo sentir las miradas curiosas de los comensales cercanos. Había algo en la dinámica de su mesa que resultaba incómodo, algo que las personas sensibles podían percibir incluso sin escuchar las palabras exactas. Verónica comenzó a hablar sobre su trabajo, sobre lo indispensable que era en su firma, sobre los reconocimientos que había recibido ese año. Julián había escuchado esas mismas historias cientos de veces, pero asentía y sonreía en los momentos adecuados, como había aprendido a hacer para evitar discusiones. Cuando llegó la comida, el contraste era doloroso. El plato de Verónica era abundante y aromático, mientras que su ensalada parecía triste y diminuta en el plato grande. Julián tomó el tenedor y comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado, porque sabía que sería todo lo que tendría esa noche. ¿Ya terminaste?, preguntó Verónica cuando él apenas había comido la mitad de su ensalada. No necesitas comer tanto. ¿Ya viste lo que marca la báscula en casa?, soltó Verónica con voz cortante. Julián dejó el tenedor, sintiendo cómo las miradas de las mesas cercanas comenzaban a posarse sobre ellos. Una señora mayor en la mesa contigua había dejado de comer y los observaba con una preocupación evidente. Un ejecutivo en otra mesa había pausado su conversación telefónica para mirar en su dirección. Desde la entrada del restaurante El Mirador, Martín Salazar, el gerente, observaba la escena con creciente incomodidad. Llevaba más de 15 años en la industria gastronómica y había desarrollado un instinto agudo para detectar situaciones delicadas.
Algo en la dinámica de esa pareja le resultaba profundamente inquietante. Martín había presenciado muchas cosas en su carrera: discusiones de pareja, familias tensas, clientes exigentes. Pero había algo en la forma en que la mujer trataba a su esposo que le recordaba dolorosamente a su propia adolescencia, cuando había visto a su madre humillar sistemáticamente a su padre hasta quebrarlo emocionalmente. Los pensamientos de Julián eran un torbellino de confusión y tristeza. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo el hombre alegre y seguro que había sido se había convertido en esta sombra que apenas reconocía. Recordaba a sus amigos de la universidad que solían decirle lo afortunado que era por tener una novia tan brillante y atractiva como Verónica. Si lo vieran ahora, ¿qué pensarían? ¿Sabes qué, Julián? Creo que lo mejor será que pidas la cuenta. No tienes idea de cómo comportarte en un sitio como este, dijo Verónica, con una voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran escuchar con claridad. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso para varios de los comensales que habían estado observando la escena con creciente incomodidad. Martín sintió cómo la indignación le subía por el pecho y supo que no podía seguir siendo un espectador pasivo. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener, y en ese momento supo que esta noche marcaría un antes y un después en su vida, aunque aún no sabía cómo. Antes de continuar con el siguiente capítulo de esta historia, queremos preguntarte, ¿desde dónde nos estás leyendo? ¿Desde España, Argentina, Colombia, otro rincón del mundo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares y que tocan corazones. Sus mensajes nos inspiran a seguir contando relatos que nos recuerdan la importancia de la dignidad humana. Samuel regresó a la mesa con una nueva ronda de bebidas, notando de inmediato la tensión que se había intensificado desde su última visita. Julián tenía los ojos enrojecidos y mantenía la cabeza baja, mientras Verónica tamborileaba impaciente con los dedos sobre la mesa de mármol blanco. ¿Desean ordenar algún postre o café?, preguntó el camarero con cautela, percibiendo que algo no estaba bien. Verónica levantó la mano bruscamente, haciendo que Samuel retrocediera involuntariamente. Él no va a pedir nada más. De hecho, ni siquiera se merece lo poco que ya comió, declaró con voz áspera, señalando despectivamente hacia Julián. Los comensales de las mesas más cercanas comenzaron a voltear disimuladamente, sus conversaciones bajando de volumen mientras intentaban captar lo que ocurría. Julián sintió como el peso de todas esas miradas se posaba sobre él, haciendo que su respiración se volviera más difícil. «Verónica, por favor, la gente nos está mirando», murmuró Julián, apenas audible, tratando de mantener algo de compostura en medio del torbellino emocional que lo consumía. ¿Y qué si nos ven? A lo mejor así aprenden cómo debe tratarse a un hombre que no sabe valorar lo que tiene, respondió Verónica, elevando deliberadamente el tono de su voz. Mira nada más cómo está sentado, todo encogido como un ratón. ¿Así pretendes representarme en público? Julián enderezó la espalda automáticamente, como si su cuerpo hubiera sido programado para obedecer las órdenes de Verónica. Sus manos temblaban mientras las mantenía cruzadas sobre su regazo, buscando algún refugio en esa postura que había adoptado desde niño cuando se sentía vulnerable. Samuel permanecía junto a la mesa, claramente incómodo, sin saber cómo manejar la situación. En sus 3 años trabajando en el Mirador, Samuel había presenciado discusiones de pareja, pero nunca algo que se sintiera tan unilateral, tan despiadado. «Señora, si prefieren un momento a solas, puedo regresar más tarde», ofreció el joven camarero, esperando darles una oportunidad de resolver su conflicto en privado. «No necesitamos privacidad. Mi marido necesita entender que sus pataletas no van a funcionar conmigo, y si tiene que ser aquí». «Que sea aquí», declaró Verónica, recostándose hacia atrás en su silla con los brazos cruzados. ¿Sabes cuánto esfuerzo me cuesta mantenerlo? ¿Sabes cuánto dinero gasto cada mes para que viva como rey sin mover un dedo? Las palabras de Verónica resonaron por todo el restaurante. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron por completo,
y varios comensales ya no disimulaban su atención hacia la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. Julián sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero ya no le importaba tratar de ocultarlas. La humillación había alcanzado un punto donde su sistema de defensa emocional simplemente se había derrumbado. No llores ahí como si fueras un mártir. ¿De qué tienes que llorar? Tienes techo, tienes comida, tienes ropa, más de lo que mereces, considerando lo inútil que eres, continuó Verónica, su voz cargada de desprecio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo productivo? ¿Cuándo fue la última vez que aportaste algo a este matrimonio, además de ser una carga? Desde su posición estratégica cerca de la entrada, Martín Salazar, el gerente del restaurante, sentía cómo su mandíbula se tensaba con cada palabra que salía de la boca de Verónica. Sus puños se cerraban involuntariamente mientras los recuerdos de su infancia se agolpaban en su mente como fantasmas que no había logrado exorcizar del todo. Martín recordaba vívidamente las noches en que su madre llegaba agotada del trabajo y su padre comenzaba a gritarle con el mismo tono de superioridad que ahora escuchaba en Verónica. Recordaba cómo su madre, una mujer fuerte y generosa, se iba apagando poco a poco bajo el peso constante de la humillación y el desprecio. Recordaba cómo él, siendo apenas un niño, se escondía detrás de la puerta de su cuarto, sintiéndose impotente mientras su padre destruía sistemáticamente la autoestima de su madre. Los pensamientos de Martín se vieron interrumpidos cuando la voz de Verónica se elevó aún más, atrayendo la atención de todo el restaurante. Y encima tienes el descaro de llorar como si fueras la víctima en esta situación, gritó Verónica, golpeando la mesa con la palma abierta, haciendo que los cubiertos saltaran y el agua se derramara ligeramente del vaso de Julián. El sonido del golpe resonó por todo el restaurante como un disparo. Varias personas se sobresaltaron, y algunas señoras mayores llevaron sus manos al pecho, claramente alarmadas por la agresividad del gesto. En la mesa contigua, doña Carmen Valdés, una mujer de 68 años que había venido a cenar con su hija, sintió como su corazón se aceleraba al presenciar la escena. Los recuerdos de su propio matrimonio abusivo, que había terminado 30 años atrás, regresaron a ella con una claridad dolorosa. Recordaba esa misma sensación de impotencia, esa misma humillación pública, esa misma necesidad desesperada de desaparecer del mundo. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó su hija Patricia en voz baja, notando cómo el rostro de su madre había palidecido. «Ese pobre hombre», murmuró doña Carmen, apretando la servilleta entre sus manos arrugadas. «Ese pobre hombre». Verónica continuó con su ataque verbal, completamente ajena al impacto que sus palabras estaban teniendo no solo en Julián, sino en todos los presentes. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, Julián? Que actúas como si fueras especial, como si merecieras que te traten con guantes de seda. Pero la realidad es que sin mí no eres nada. Sin mí estarías viviendo en la calle». Julián levantó la cabeza por primera vez desde que había comenzado la diatriba de Verónica. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, se encontraron con los de su esposa, y por un momento pareció que iba a defenderse. «Verónica, yo solo quería que fuera una noche bonita para nosotros», logró decir con voz quebrada. «Es nuestro aniversario». «Se supone que…», Verónica interrumpió bruscamente. «¿Se supone que tengo que fingir que soy feliz contigo? ¿Se supone que debo actuar como si nuestro matrimonio fuera algo digno de celebrar?». Las palabras de Verónica cortaron el aire como cuchillas. Julián sintió como algo dentro de él se quebraba definitivamente, como si una parte de su alma se desprendiera y se estrellara contra el suelo del restaurante. En una mesa al otro lado del salón, el arquitecto Ernesto Rivas cenaba con sus socios cuando la discusión comenzó a captar su atención. Al principio intentó ignorarla, concentrándose en la presentación que debía dar al día siguiente, pero la agresividad en la voz de Verónica hizo imposible mantener la concentración. «¿No creen que alguien debería intervenir?», murmuró Ernesto a sus compañeros, señalando discretamente hacia la mesa donde se desarrollaba la escena. «No es asunto nuestro»,
respondió uno de sus socios, visiblemente incómodo pero reacio a involucrarse. Problemas de pareja, ya sabes cómo es. Pero Ernesto no podía apartar la mirada de Julián. Algo en su postura, en la forma en que sus hombros se encogían bajo el peso de las palabras de Verónica, le recordaba dolorosamente a su hermano menor cuando era víctima de acoso escolar. La misma impotencia, la misma necesidad desesperada de desaparecer. Martín Salazar, el gerente del restaurante, comenzó a caminar lentamente hacia la mesa conflictiva, sintiendo como cada paso requería más valor del que creía tener. Sus empleados lo observaban expectantes, esperando que su jefe tomara alguna acción, pero también temerosos de las consecuencias que podría traer confrontar a una clienta. Samuel, el camarero, permanecía congelado junto a la mesa, su libreta de órdenes temblando ligeramente en sus manos. A sus 20 años, nunca había presenciado algo tan cruel como lo que estaba viendo. Quería alejarse, fingir que no pasaba nada, pero sus pies parecían clavados al suelo. Te voy a decir algo, Julián, y más te vale que lo entiendas bien, continuó Verónica, inclinándose hacia adelante con una sonrisa cruel en los labios. Si sigues con esta actitud patética, si sigues avergonzándome en público, vamos a tener serios problemas cuando regresemos a casa. Y tú sabes perfectamente lo que eso significa. La amenaza velada en sus palabras fue captada no solo por Julián, sino por varios comensales que habían estado siguiendo la conversación. Doña Carmen sintió como un escalofrío le recorría la espalda, reconociendo perfectamente el tipo de amenaza que acababa de escuchar. Julián cerró los ojos, intentando transportarse mentalmente a cualquier otro lugar que no fuera esa mesa, ese restaurante, esa vida que se había convertido en una pesadilla constante. Pensó en el hombre que había sido antes de casarse con Verónica. Ese hombre que reía con facilidad, que tenía sueños y metas, que creía en el amor verdadero. ¿Me estás ignorando?, preguntó Verónica, elevando aún más el volumen de su voz. Ahora resulta que, además de inútil, eres sordo. Ese insulto fue la gota que derramó el vaso para Martín. Los recuerdos de su madre, de las noches en que ella lloraba en silencio en la cocina después de que su padre se hubiera ido a dormir, se mezclaron con la imagen de Julián encogiéndose en su silla. No podía permitir que esto continuara. No cuando tenía el poder de hacer algo al respecto. Pero antes de que Martín pudiera dar el paso definitivo hacia la mesa, Verónica lanzó su ataque más devastador. ¿Sabes qué, Julián? Creo que voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, declaró, levantándose de su silla con un movimiento teatral que captó la atención de todo el restaurante. Voy a dejarte aquí solo para que reflexiones sobre tu comportamiento. A ver si así aprendes a valorar lo que tienes. Julián levantó la cabeza bruscamente, el pánico reflejándose en sus ojos. La idea de quedarse solo en ese restaurante elegante, sin dinero suficiente para pagar la cuenta, sin forma de regresar a casa, lo aterrorizaba más que todas las humillaciones verbales que había recibido esa noche. No, Verónica, por favor, suplicó Julián con voz desesperada, extendiendo la mano hacia ella. No me dejes aquí. Yo me voy a portar bien, te lo prometo. Ahora resulta que me vas a rogar. ¿Dónde estaba esa humildad hace rato cuando te atreviste a contradecirme? Se burló Verónica, disfrutando claramente del poder que ejercía sobre él. No, Julián, ya tomé mi decisión. Vas a quedarte aquí sentadito, pensando en todas las maneras en que me has fallado como esposo. El restaurante entero había caído en un silencio sepulcral. Incluso los camareros habían dejado de moverse. Como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar esta escena de crueldad humana. Los únicos sonidos que se escuchaban eran los sollozos contenidos de Julián y el repiqueteo de los tacones de Verónica contra el piso de mármol. Martín Salazar ya no pudo contenerse más. Cada fibra de su ser le gritaba que tenía que actuar, que debía intervenir antes de que la situación se saliera completamente de control. Los recuerdos de su madre, mezclados con la imagen de Julián desmoronándose frente a sus ojos,
lo impulsaron a dar el paso que cambiaría el curso de esa noche para siempre. Discúlpeme, señora, dijo Martín, acercándose a la mesa con paso firme pero controlado. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad que hizo que Verónica se detuviera en seco. Verónica giró hacia él con una expresión de molestia evidente. ¿Qué quiere? Estoy resolviendo un asunto privado con mi esposo. Precisamente por eso me acerco, respondió Martín, manteniendo su tono profesional, pero dejando entrever la firmeza de sus convicciones. Este es un establecimiento familiar, y el bienestar de todos nuestros huéspedes es nuestra prioridad. Los pensamientos de Martín se aceleraban mientras buscaba las palabras correctas. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, que confrontar a una clienta podía tener consecuencias para su trabajo, pero también sabía que no podría vivir consigo mismo si permitía que esta tortura continuara. Verónica se irguió completamente, utilizando su porte para intimidar al gerente. ¿Me está diciendo cómo debo tratar a mi propio esposo? ¿Quién se cree que es usted? Soy el gerente de este restaurante y tengo la responsabilidad de asegurar que todos nuestros clientes se sientan cómodos y seguros, respondió Martín sin retroceder un solo paso. Y lo que está sucediendo aquí está afectando no solo a su esposo, sino a todos los demás comensales. Julián observaba la confrontación con una mezcla de terror y esperanza. Nunca en sus 15 años de matrimonio había visto a alguien enfrentar a Verónica de esa manera. Parte de él quería gritar, pedirle a Martín que se detuviera antes de que Verónica descargara su furia sobre él después. Pero otra parte, una parte muy pequeña pero valiente, que había estado dormida durante años, se sintió agradecida de que alguien finalmente hubiera decidido defenderlo. ¿Sabe qué? Dijo Verónica con una sonrisa sarcástica, volteando hacia Julián. Parece que aquí el gerente piensa que eres un caballerito que necesita protección. ¡Qué patético! Se acercó a Julián y se inclinó hacia él, hablando lo suficientemente alto como para que Martín y varios comensales pudieran escuchar claramente. Cuando lleguemos a casa vamos a tener una conversación muy seria sobre cómo tu comportamiento de hoy ha avergonzado a nuestra familia y sobre cómo has permitido que extraños se metan en nuestros asuntos privados. La amenaza era clara y brutal. Julián sintió como el poco aire que había logrado respirar durante la intervención de Martín se escapaba de sus pulmones. Conocía perfectamente lo que significaban esas palabras en el vocabulario de Verónica, y el miedo lo paralizó por completo. Martín sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. La manera en que Verónica había amenazado veladamente a Julián, la crueldad calculada de sus palabras, le recordó con una claridad dolorosa los últimos días de su madre, cuando ya había perdido completamente la voluntad de defenderse. En ese momento, algo cambió en la atmósfera del restaurante. Doña Carmen se levantó lentamente de su mesa, sus manos temblaban, pero su mirada era firme y decidida. Había permanecido en silencio durante toda la escena, pero algo en la amenaza de Verónica había despertado a la luchadora que llevaba dentro. Perdón que me meta, joven, dijo doña Carmen dirigiéndose a Verónica con voz clara y fuerte, pero llevo muchos años en este mundo y sé reconocer a una abusadora cuando la veo. El restaurante entero contuvo la respiración. Una señora mayor, elegantemente vestida pero con fuego en los ojos, estaba desafiando directamente a Verónica. La valentía de doña Carmen inspiró a otros comensales, que comenzaron a murmurar entre ellos, creando una atmósfera de apoyo solidario hacia Julián. Verónica se quedó momentáneamente sin palabras, claramente no esperaba que una desconocida se involucrara en la situación. Su rostro comenzó a enrojecerse de furia, pero la presencia de múltiples testigos la obligó a mantener cierto control. Esto no es asunto suyo, señora, logró decir finalmente, aunque su voz ya no tenía la misma autoridad que había demostrado momentos antes. Se vuelve asunto mío cuando veo a una mujer maltratando a un hombre indefenso, respondió doña Carmen, acercándose lentamente hacia la mesa de Julián. Y se vuelve asunto de todos los que estamos aquí cuando presenciamos semejante cobardía. Julián levantó la mirada hacia doña Carmen y por primera vez en la noche sus ojos reflejaron algo más que desesperación.
Había una chispa de reconocimiento, de gratitud, de una conexión humana que había estado ausente durante tanto tiempo en su vida. Martín aprovechó el apoyo inesperado de doña Carmen para reforzar su posición. Señora, voy a tener que pedirle que modere su comportamiento o que se retire del establecimiento. No vamos a tolerar que se intimide o se amenace a ningún cliente en nuestras instalaciones. Verónica miró alrededor del restaurante, notando por primera vez cómo todos los ojos estaban puestos en ella. Las expresiones en los rostros de los comensales variaban entre la desaprobación, la indignación y la compasión hacia Julián. Se dio cuenta de que había perdido el control de la situación, que ya no era la única con poder en esa mesa. «Esto es ridículo», murmuró entre dientes. Pero su bravuconería había disminuido considerablemente ante la presión social que ahora enfrentaba. La escena había llegado a un punto de quiebre. Julián, Martín, doña Carmen y todos los presentes en el mirador estaban a punto de presenciar un momento que definiría no solo el resto de esa noche, sino potencialmente el resto de la vida de Julián. El silencio que siguió fue cargado de expectativa, como si todo el restaurante estuviera esperando a ver qué decisión tomaría Verónica frente a la resistencia inesperada que había encontrado. La tensión en el aire era tan densa que parecía que cualquier movimiento en falso podría desatar una tormenta. Verónica miró a su alrededor, evaluando la situación como un animal acorralado que busca una ruta de escape. Su rostro había pasado del rojo de la ira a una palidez que revelaba que finalmente se había dado cuenta de que había perdido el control absoluto que ejercía sobre Julián. ¿Sabe qué, gerente?, dijo Verónica con voz temblorosa de furia contenida, apuntando con el dedo índice hacia Martín. Usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. Este hombre es mi esposo y yo sé mejor que nadie cómo manejarlo. Martín mantuvo su postura firme, aunque por dentro sentía cómo su corazón latía aceleradamente. Los recuerdos de su infancia se mezclaban con la adrenalina del momento presente, recordándole por qué era tan importante que alguien hubiera intervenido en su familia cuando él era niño. Señora, con todo respeto, ningún ser humano necesita ser manejado, respondió Martín con voz clara y firme. Lo que he presenciado esta noche cruza todas las líneas del respeto básico que cualquier persona merece, especialmente en un lugar público como este. Doña Carmen dio un paso más cerca de la mesa, y su presencia pareció infundir valor a otros comensales que habían estado observando la escena con creciente incomodidad. Ernesto Rivas, el arquitecto que había estado cenando con sus colegas, se levantó de su mesa y se acercó lentamente, seguido por su grupo. El joven tiene razón, dijo Ernesto con voz grave, dirigiéndose directamente a Verónica. Lo que hemos presenciado aquí no tiene justificación alguna. Verónica se volvió hacia Ernesto con los ojos encendidos de furia. ¿Y ahora qué? ¿Todo el restaurante va a meterse en mis asuntos personales? Esto es absurdo. Se volvió asunto de todos cuando decidió hacer público su maltrato, intervino una voz femenina desde otra mesa. Era Patricia, la hija de doña Carmen, quien se había levantado para apoyar a su madre. Julián permanecía sentado en su silla, observando cómo, por primera vez en 15 años, otras personas lo estaban defendiendo. La sensación era tan abrumadora que no sabía si reír o llorar. Parte de él estaba aterrorizado por las consecuencias que esto tendría cuando llegaran a casa. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante tanto tiempo, comenzaba a despertar. ¿Llamar a las autoridades? Se burló Verónica, aunque había una nota de nerviosismo en su voz que no pasó desapercibida para Martín. ¿Por qué? ¿Por tener una discusión conyugal? Eso no es ilegal. La intimidación y las amenazas sí lo son, respondió Martín sin vacilar. Y varios de nosotros hemos sido testigos de ambas cosas esta noche. Samuel, el joven camarero que había permanecido paralizado durante toda la escena, finalmente encontró su voz. «Señor Salazar, ¿quiere que llame a la policía?», preguntó, sacando su teléfono celular del bolsillo de su chaleco. La mención de la policía pareció ser la gota que derramó el vaso para Verónica.
Su rostro se transformó por completo, mostrando una mezcla de pánico y rabia que hizo que varios comensales dieran un paso atrás instintivamente. «Esto es una conspiración», gritó Verónica, su voz resonando por todo el restaurante. «Todos ustedes se han puesto de acuerdo para humillarme, para destruir mi reputación». Doña Carmen se acercó aún más a Julián, extendiendo lentamente su mano arrugada hacia la mano temblorosa del hombre más joven. «Hijo, no estás solo», le susurró con voz gentil pero firme. «Hay gente que te va a ayudar». Julián sintió el contacto cálido de la mano de doña Carmen y algo dentro de él se quebró, pero de una manera liberadora. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de alivio. Alguien lo estaba tocando con ternura, alguien le estaba hablando con respeto. «No lo toque», rugió Verónica, tratando de apartar la mano de doña Carmen de Julián. «No tiene derecho a tocar a mi esposo». Martín se interpuso inmediatamente entre Verónica y los dos. «Señora, le voy a pedir que se calme de inmediato o tendré que llamar a seguridad». «¿Seguridad? ¿Para protegerme de qué? ¿De mi propio esposo?». Verónica se rió con una carcajada amarga que sonó más como el ladrido de un animal herido. «Esto es lo más ridículo que he visto en mi vida». Ernesto se colocó al lado de Martín, creando una barrera física entre Verónica y Julián. «Amiga, creo que lo mejor sería que se retirara. Está claro que está muy alterada». «No me voy a ir a ningún lado», gritó Verónica, golpeando nuevamente la mesa con tanta fuerza que varios vasos se volcaron. «Este hombre es mío, se viene conmigo ahora mismo». El sonido del golpe hizo que Julián se encogiera instintivamente, una reacción automática que había desarrollado después de años de vivir en un ambiente de amenaza constante. Doña Carmen notó la reacción y apretó suavemente la mano de Julián, tratando de transmitirle seguridad. «Hijo, mírame», le dijo doña Carmen en voz baja, esperando hasta que Julián levantara la vista. «Yo viví esto mismo hace 30 años. Sé exactamente lo que estás sintiendo en este momento». Julián la miró con ojos llenos de lágrimas y una expresión de reconocimiento doloroso. «¿Usted?» «Sí, hijo mío. Mi primer esposo me trataba exactamente igual. Pensé que era normal. Pensé que me lo merecía», confesó doña Carmen, sus propios ojos humedecidos por lágrimas de recuerdos antiguos. «Pero no es normal, Julián. Nadie merece ser tratado así». Martín escuchaba la conversación entre las dos mujeres mientras mantenía su atención dividida entre ellas y Verónica, quien se paseaba como una fiera enjaulada alrededor de la mesa. «Julián, vámonos ahora mismo», ordenó Verónica con voz autoritaria, esperando que Julián respondiera con la obediencia ciega que había demostrado durante tantos años. Pero algo había cambiado. Julián levantó la cabeza y, por primera vez en la noche, miró directamente a Verónica sin bajar la vista. «No», dijo con voz apenas audible, pero clara. La palabra resonó en el restaurante como un trueno. Verónica se quedó congelada, claramente sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Dije que no», repitió Julián, su voz ganando un poco más de fuerza. «No me voy contigo». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes en el restaurante entendían que acababan de presenciar un momento histórico en la vida de Julián, el instante en que finalmente había encontrado la fuerza para decir la palabra que había estado atrapada en su garganta durante 15 años. Verónica pareció tambalearse como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad, furia y, finalmente, algo que parecía pánico. «Tú no puedes decidir eso», murmuró, pero ya no había autoridad en su voz. «Tú eres mi esposo. Tienes que venirte conmigo». «No», repitió Julián, esta vez con más firmeza. Doña Carmen apretó su mano alentadoramente, y Julián sintió como si estuviera recibiendo fuerza de esa conexión humana.
Martín aprovechó el momento de confusión de Verónica para acercarse más a Julián. Señor, si necesita ayuda para llegar a un lugar seguro, nosotros podemos ayudarle. No tiene que irse con alguien que lo trata de esta manera. Las palabras de Martín fueron como un salvavidas lanzado a una persona que se está ahogando. Julián lo miró con una expresión de gratitud tan intensa que Martín sintió como se le formaba un nudo en la garganta. Esto no puede estar pasando, murmuró Verónica, comenzando a caminar en círculos alrededor de la mesa. Julián, te estoy hablando. Contéstame. Pero Julián había volteado su atención hacia doña Carmen, quien le hablaba en voz baja pero urgente. Hijo, ¿tienes dónde quedarte esta noche? ¿Tienes familia, amigos? Le preguntó doña Carmen. Julián negó con la cabeza lentamente. No, no he hablado con mis amigos en años. Verónica no le gustaba que tuviera amigos. Por supuesto que no le gustaba, murmuró doña Carmen con tristeza y comprensión. Las personas como ella necesitan aislarnos para mantenernos débiles. Patricia se acercó a su madre y a Julián, escuchando la conversación. Mamá, ¿podemos? Por supuesto, hija, respondió doña Carmen antes de que Patricia terminara la pregunta. Julián, ¿puedes quedarte con nosotras esta noche? Mañana podemos empezar a buscar ayuda profesional. La oferta de refugio fue abrumadora para Julián. No podía recordar la última vez que alguien le había mostrado semejante bondad desinteresada. Verónica, que había estado escuchando la conversación, explotó nuevamente. No se van a llevar a mi esposo a ningún lado. Esto es secuestro. Martín se acercó a Verónica con expresión seria. Señora, nadie está secuestrando a nadie. Su esposo es un adulto libre de tomar sus propias decisiones. Él no puede tomar decisiones. Es mi esposo. Yo tomo las decisiones por él. Gritó Verónica, perdiendo completamente cualquier vestigio de compostura que le pudiera haber quedado. Samuel ya había marcado el número de emergencias en su teléfono, esperando la señal de Martín para hacer la llamada. Señora, dijo Martín con voz firme, le voy a dar una oportunidad más para que se retire pacíficamente del restaurante. Si no lo hace, voy a tener que llamar a la policía. Verónica miró alrededor del restaurante, notando por primera vez que prácticamente todos los comensales estaban de pie, observándola con expresiones que variaban entre la desaprobación y el disgusto abierto. Se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Bien, dijo finalmente con voz temblorosa de rabia contenida. Pero esto no se queda así, Julián. ¿Me escuchaste bien? Esto no se queda así. Con esas palabras amenazantes, Verónica se dirigió hacia la salida del restaurante, pero no sin antes voltearse una última vez hacia Julián. Cuando te canses de jugar a la víctima, ya sabes dónde encontrarme, gritó antes de salir por la puerta principal, dejando tras de sí un silencio pesado. Julián se desplomó en su silla como si todas las fuerzas lo hubieran abandonado de repente. El shock de lo que acababa de pasar lo tenía en un estado de confusión total. Había desafiado a Verónica, había dicho que no, y ella se había ido. No sabía si sentir alivio, terror o una mezcla de ambos. Martín se acercó a la mesa con una expresión de preocupación genuina. ¿Está usted bien? Señor. ¿Necesita que llamemos a un médico? Julián negó con la cabeza lentamente. No, solo estoy. No puedo creer que esto haya pasado. Doña Carmen se sentó en la silla que Verónica había abandonado, acercándose más a Julián. Hijo, lo que acabas de hacer fue lo más valiente que he visto en mucho tiempo. Sé que estás asustado, pero diste el primer paso. ¿Y ahora qué hago? Preguntó Julián con voz pequeña, como un niño perdido. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Una cosa a la vez, respondió Martín, sentándose también en la mesa. Lo primero es asegurar que esté en un lugar seguro esta noche. Doña Carmen ya le ofreció su casa y yo también quiero ayudar.
Martín sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus contactos. Tengo el número de una organización que ayuda a hombres en situaciones como la suya. Se llama Hombres en Libertad y tienen refugios, asesoría legal, apoyo psicológico, programas de reinserción laboral. Julián lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. ¿Por qué están haciendo esto por mí? Ni siquiera me conocen. Porque es lo correcto, respondió Martín simplemente. Y porque todos merecemos ser tratados con dignidad. Samuel se acercó a la mesa con una taza de té caliente. Señor, pensé que esto podría ayudarlo a calmarse. Julián aceptó la taza con manos temblorosas, sintiendo como el calor del líquido se extendía por su cuerpo. Por primera vez en años se sentía rodeado de bondad humana genuina. Patricia había regresado a la mesa con información que había encontrado en su teléfono. Julián, aquí hay varios números que pueden ayudarlo, líneas de crisis las 24 horas, refugios, asistencia legal gratuita. Doña Carmen tomó la mano de Julián nuevamente. Hijo, quiero que sepas algo muy importante. Lo que pasó aquí no fue tu culpa. Nada de lo que esa mujer te hizo fue tu culpa. Esas palabras fueron como un bálsamo para heridas que Julián ni siquiera sabía que tenía. Durante años había creído que era responsable de la ira de Verónica, que si fuera un mejor esposo, ella no se vería obligada a tratarlo mal. Pero yo nunca me defendí, nunca dije nada, murmuró Julián. Porque te tenía aterrorizado, respondió doña Carmen con firmeza. Los abusadores son expertos en hacer que sus víctimas se sientan responsables. Pero tú no tuviste la culpa de nada. Martín escribió varios números en una servilleta y se la entregó a Julián. Estos son contactos de emergencia. El primero es mi número personal por si necesita cualquier cosa. El segundo es de Hombres en Libertad. El tercero es de un abogado que conozco que se especializa en casos de violencia doméstica. Julián tomó la servilleta como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Era su línea de vida hacia una nueva existencia. ¿De verdad creen que puedo salir de esto? Preguntó con voz vacilante. No solo puedes, respondió doña Carmen con convicción. Vas a salir de esto y vas a recuperar tu vida. Por primera vez en años, Julián sintió algo que había olvidado que existía, esperanza. Era frágil y pequeña, pero estaba ahí, creciendo lentamente en su pecho como una semilla que finalmente había encontrado tierra fértil. El sol de la tarde de octubre se filtraba a través de las ventanas del pequeño apartamento de Julián, iluminando las paredes que él mismo había pintado de un verde oliva suave que le recordaba la calma. Era un espacio modesto con apenas una recámara, una sala acogedora y una cocina funcional, pero era suyo, completamente suyo. Cada mueble, cada cuadro, cada decisión había sido tomada por él y solo por él. Julián se miró en el espejo del baño mientras se acomodaba la camisa, preparándose para una noche muy especial. Habían pasado exactamente 3 meses desde aquella noche en el mirador, que había cambiado su vida para siempre, y hoy finalmente se sentía listo para regresar al lugar donde había comenzado su verdadera libertad. El divorcio había sido oficializado la semana anterior. La licenciada Morales, la abogada especializada en violencia doméstica que Martín le había recomendado, había sido como un ángel guardián durante todo el proceso. Verónica había intentado prolongar los procedimientos. Había amenazado, había suplicado, pero finalmente se había dado cuenta de que Julián ya no era el hombre quebrado que había controlado durante 15 años. La terapia con el doctor Herrera había sido fundamental en su proceso de sanación. Al principio, Julián apenas podía articular palabras sin comenzar a llorar, pero poco a poco había aprendido a reconocer los patrones de abuso, a entender que no había sido su culpa y, más importante aún, a recuperar su voz. La voz que Verónica había silenciado durante tantos años finalmente había regresado más fuerte que nunca. Su trabajo de medio tiempo en la librería Horizonte Abierto había sido otro regalo inesperado. La dueña, señora Beltrán, había conocido su historia a través de doña Carmen y le había ofrecido empleo sin dudar.
Julián había descubierto que tenía una pasión natural para recomendar libros, para conversar con los clientes, para crear un ambiente cálido. Era un trabajo que alimentaba su alma y le daba la independencia económica que nunca había tenido. Pero quizás el cambio más profundo había ocurrido cuando doña Carmen le había revelado que era directora de Hombres en Libertad, el refugio que había ayudado a cientos de hombres a escapar de situaciones abusivas. Julián había comenzado como voluntario los fines de semana, simplemente escuchando a otros que vivían historias similares a la suya. Pronto se había dado cuenta de que su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, podía convertirse en una herramienta poderosa para ayudar a otros. Mientras se ponía una chaqueta azul turquesa que había comprado con su primer sueldo, Julián reflexionó sobre el camino que había recorrido. Los primeros días después de dejar a Verónica habían sido los más difíciles de su vida. El miedo, la ansiedad, la sensación de estar completamente perdido en el mundo. Había noches en que despertaba en pánico, creyendo que Verónica estaba en su cuarto, solo para recordar que estaba seguro en casa de doña Carmen. El proceso legal había sido agotador. Verónica había contratado un abogado caro que había intentado pintar a Julián como un hombre inestable, manipulador, que había inventado el abuso para obtener beneficios en el divorcio. Pero la licenciada Morales había estado preparada. Los testimonios de Martín, de doña Carmen, de Patricia y de otros testigos de aquella noche en el restaurante habían sido fundamentales para demostrar el patrón de abuso. Julián recordaba vívidamente el día en que había firmado los papeles del divorcio. Sus manos temblaban mientras sostenía la pluma, no por miedo, sino por la emoción abrumadora de estar tomando control de su vida después de tanto tiempo. La licenciada Morales había sonreído cuando Julián había levantado la vista después de firmar la última página. «Felicidades, Julián. Oficialmente eres un hombre libre», le había dicho, y esas palabras habían resonado en su corazón como una sinfonía. El trabajo en la librería había llegado en el momento perfecto. Julián había estado preocupado por su futuro económico, sin experiencia laboral reciente y con la autoestima hecha pedazos. Pero la señora Beltrán había visto algo en el que ni Julián mismo sabía que tenía. Le había dado la oportunidad de demostrar su valor, y Julián había florecido en ese ambiente lleno de historias, conocimiento y posibilidades infinitas. Los clientes comenzaron a pedirlo específicamente para recomendaciones. Julián tenía una habilidad natural para entender qué tipo de libro necesitaba cada persona, ya fuera para escapar de sus problemas, aprender algo nuevo o simplemente encontrar consuelo. Era como si sus propias experiencias de dolor le hubieran dado una sensibilidad especial para entender el corazón humano. Pero había sido su trabajo como voluntario en Hombres en Libertad lo que realmente había completado su transformación. La primera vez que don Martín lo llevó al refugio, Julián había llorado al ver a hombres en diferentes etapas del proceso que él mismo había vivido. Algunos acababan de llegar, magullados física y emocionalmente. Otros estaban en proceso de reconstruir sus vidas. Algunos ya habían logrado salir adelante y regresaban para ayudar a los nuevos. Julián se convirtió en lo que don Martín llamaba un hermano mayor para muchos de los hombres que llegaban al refugio. Su historia, contada con honestidad y sin vergüenza, se volvió una fuente de inspiración para aquellos que creían que era imposible escapar. Les demostraba que sí se podía, que había vida después del abuso, que merecían ser tratados con dignidad y respeto. Había desarrollado un programa especial llamado Voces Libres, donde los hombres podían compartir sus historias en un ambiente seguro y sin juicios. Julián facilitaba estas sesiones y había visto milagros suceder cuando los participantes se daban cuenta de que no estaban solos, de que otros habían pasado por lo mismo y habían sobrevivido. Uno de los casos que más lo había marcado era el de Elías, un joven de 23 años que había llegado al refugio con 2 hijos pequeños, huyendo de una esposa que lo había mantenido prisionero en su propia casa durante 5 años. Elías estaba tan roto que no podía ni siquiera susurrar su nombre. Julián pasó horas sentado a su lado, simplemente ofreciéndole su presencia sin presionar, sin juzgar. El día que Elías logró contar su historia por primera vez,
Julián sintió una satisfacción que nunca había experimentado en sus años de matrimonio con Verónica. Era la satisfacción de saber que su dolor había servido para algo, que su experiencia estaba ayudando a sanar las heridas de otra persona. David había sido una presencia constante en su nueva vida. Al principio, Julián estaba confundido por su bondad. No podía entender por qué otro hombre querría ayudarlo sin esperar nada a cambio. Claro, David fue paciente, respetó sus límites y poco a poco se ganó su confianza. Su amistad floreció naturalmente. David resultó ser un hombre de profundidad sorprendente, con una pasión por la justicia social que venía de sus propias experiencias difíciles en la infancia. Compartió con Julián la historia de su madre, de cómo había muerto de cáncer sin haber logrado nunca escapar del abuso de su padre. Esa conversación creó un vínculo especial entre ellos, el vínculo de quienes han visto la cara más cruel de la vida y han decidido usar esa experiencia para crear algo mejor. Julián había insistido en pagar la cuenta de aquella noche en el restaurante, pero David se negó rotundamente. La cuenta ya estaba pagada desde el momento en que decidí intervenir, le dijo. Algunas cosas en la vida no se pueden cobrar. Ahora, mientras se preparaba para regresar a El Mirador, Julián reflexionaba sobre todos los pequeños milagros que habían ocurrido en su vida. Había recuperado la relación con su hermana menor, Lucía, quien se había disculpado una y otra vez por no haber visto las señales del abuso. Habían llorado juntos, habían sanado juntos, y ahora tenían una conexión más fuerte que nunca. También había logrado reconectarse con algunos amigos de la universidad que Verónica le había prohibido ver. Al principio fue difícil explicar por qué había desaparecido de sus vidas, pero sus verdaderos amigos entendieron y lo recibieron con los brazos abiertos. Julián tomó su chaqueta y salió de su apartamento sintiendo una emoción genuina por primera vez en años. Había elegido su ropa, había decidido su horario, había planeado su noche. Cada decisión, por pequeña que fuera, era una celebración de su libertad. El trayecto hacia el mirador le trajo recuerdos de aquella noche terrible de 3 meses atrás, pero también le recordó el milagro que había comenzado allí. Cuando llegó al restaurante, se detuvo un momento en la entrada, observando el lugar que había sido testigo de su renacimiento. Samuel, el joven camarero que había presenciado todo, fue el primero en reconocerlo. Sus ojos se iluminaron con alegría genuina al verlo entrar. «Señor Julián, no puedo creer que sea usted», exclamó con una sonrisa radiante. «Se ve completamente diferente». Y era cierto. El hombre que entraba al restaurante esa noche no tenía nada que ver con el hombre quebrado que había salido de ahí 3 meses atrás. Julián caminaba con la cabeza en alto, sus ojos brillaban con vida propia y su sonrisa era genuina y relajada. Martín apareció desde la cocina cuando Samuel le avisó que Julián había llegado. Su expresión de alegría y orgullo fue tan evidente que varios empleados voltearon a ver qué estaba pasando. «Julián», dijo Martín, acercándose con los brazos abiertos. «No sabes lo feliz que me hace verte». Julián aceptó el abrazo sintiendo una calidez que le recordó todo lo que había ganado en estos meses. «Martín, vine a agradecerte. No solo por esa noche, sino por todo lo que has hecho por mí». «No tienes nada que agradecer», respondió Martín, guiándolo hacia la misma mesa donde había ocurrido todo. «Lo único que hice fue lo que cualquier persona decente habría hecho». Julián se sentó en la misma silla donde meses atrás había estado encogido de humillación, pero ahora se sentía completamente diferente. Era la misma mesa, el mismo lugar, pero él era una persona completamente nueva. «Quiero ordenar», dijo Julián con una sonrisa traviesa. «Y esta vez voy a pedir exactamente lo que se me antoje». Samuel se acercó con el menú, claramente emocionado de ser parte de esta celebración no declarada. «¿Qué le gustaría ordenar, señor Julián?» Julián estudió el menú con cuidado, saboreando la libertad de poder elegir. «Quiero el salmón a la plancha con verduras al vapor», el que quería pedir aquella noche, y una copa de vino blanco. «Y de postre, el pastel de chocolate más grande que tengan».
Samuel escribió la orden con una sonrisa, y Julián notó que varios empleados del restaurante lo observaban con curiosidad y calidez. Martín había compartido su historia con el equipo, y todos se sentían parte de su milagro de recuperación. Mientras esperaban la comida, Julián le contó a Martín sobre su trabajo en la librería, sobre sus actividades en el refugio, sobre los planes que tenía para el futuro. Martín lo escuchaba con la misma atención que le había dado aquella noche, pero ahora sus ojos reflejaban orgullo en lugar de preocupación. «Hay algo que quiero contarte», dijo Julián, sus ojos brillando con emoción. «La próxima semana voy a dar una charla en la universidad sobre violencia doméstica. Es la primera vez que voy a hablar públicamente sobre lo que viví». Martín se recargó hacia adelante, claramente interesado. «¿Cómo te sientes al respecto?». Aterrorizado, admitió Julián con una risa, pero también emocionado. «Si mi historia puede ayudar a que aunque sea un hombre reconozca las señales del abuso, o que alguien aprenda a intervenir como tú lo hiciste, habrá valido la pena». En ese momento, doña Carmen entró al restaurante acompañada de Patricia. Julián había coordinado con Martín para que llegaran a tiempo para la cena. Quería reunir a todas las personas que habían sido fundamentales en su transformación. «Mi hijo querido», exclamó doña Carmen al ver a Julián, acercándose con los brazos abiertos. «Mírate nada más, estás radiante». Patricia abrazó a Julián después de su madre. «Julián, no sabes lo orgullosas que estamos de ti. Mamá no para de hablar de todo lo que estás logrando en el refugio». Se sentaron todos juntos en la mesa, y Samuel trajo las bebidas para las recién llegadas. La conversación fluyó naturalmente, llena de risas, de planes para el futuro, de historias sobre el trabajo que estaban haciendo juntos para ayudar a otros hombres. Cuando llegó la comida de Julián, él tomó el primer bocado del salmón y cerró los ojos saboreándolo completamente. «Está delicioso», dijo. Y todos en la mesa sonrieron, entendiendo el significado profundo de esa simple declaración. Durante la cena, Julián compartió más detalles sobre los proyectos que estaba desarrollando en Hombres en Libertad. Había propuesto crear un programa de capacitación laboral para los residentes del refugio, ayudándolos a desarrollar habilidades que les permitieran conseguir trabajos dignos. También estaba trabajando en un manual de primeros auxilios emocionales para personas que quisieran aprender a ayudar a víctimas de abuso. «Lo que más me emociona», dijo Julián, cortando un pedazo de su pastel de chocolate, «es que vamos a abrir una segunda casa». Doña Carmen consiguió el financiamiento para un refugio más grande que podrá albergar a 20 familias más. Martín levantó su copa de vino. «Creo que esto merece un brindis». Todos levantaron sus copas y Martín continuó. «Por Julián, que transformó su dolor en propósito, su experiencia en sabiduría y su sufrimiento en una fuerza para ayudar a otros. Por la libertad», agregó doña Carmen, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Por las segundas oportunidades», añadió Patricia. Julián levantó su copa con manos firmes, sin el menor temblor. «Por todos ustedes, que me demostraron que en el mundo existe la bondad, la compasión y el valor para hacer lo correcto». Chocaron sus copas en un brindis que resonó por todo el restaurante. Varios comensales, sin conocer la historia completa pero sintiendo la energía positiva de la celebración, sonrieron y algunos incluso aplaudieron discretamente. Mientras disfrutaban el postre, Julián reflexionó sobre el camino que aún tenía por delante. Sabía que la sanación era un proceso que tomaría tiempo, que habría días difíciles, que los recuerdos del abuso a veces regresarían sin avisar. Pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentar esos desafíos, que tenía una red de apoyo sólida y, más importante aún, que había recuperado su valor propio. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Julián a Martín mientras terminaban la velada. «No es solo que escapé de Verónica, es que me encontré a mí mismo. Encontré al Julián que había estado enterrado durante 15 años». Martín sonrió, recordando al hombre roto que había conocido en esa misma mesa. Ese Julián siempre estuvo ahí.
Solo necesitaba que alguien le recordara que tenía derecho a existir. Cuando llegó el momento de despedirse, Julián insistió en pagar la cuenta. Esta vez Martín no se opuso, entendiendo que para Julián era importante demostrar su independencia económica y su capacidad de reciprocar la bondad que había recibido. Mientras salían del restaurante, Julián se volteó una última vez hacia la mesa donde había ocurrido su transformación. Era curioso cómo un lugar que había sido testigo de su mayor humillación ahora se había convertido en un símbolo de su renacimiento. Gracias, murmuró hacia la mesa, aunque sabía que nadie podía escucharlo. Gracias por ser el lugar donde comenzó mi nueva vida. Afuera del restaurante, bajo las estrellas de esa noche de octubre, Julián abrazó a sus amigos una vez más. Tenía planes para el futuro, sueños que cumplir, hombres que ayudar, pero en ese momento simplemente se permitió sentir la profunda gratitud de estar vivo, libre y rodeado de afecto genuino. Su historia había comenzado con humillación, pero había encontrado su final en dignidad, propósito y esperanza. Y eso pensó Julián mientras caminaba hacia su auto. Era el tipo de final que todos los hombres merecen tener. La historia de Julián nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la condición humana: nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad. Durante 15 años, Julián vivió creyendo que merecía el maltrato, que su valor dependía de la aprobación de alguien más, que su voz no tenía importancia. Pero en una sola noche, el poder de la intervención humana cambió el curso de su existencia para siempre. Martín no era un héroe con superpoderes, era simplemente un hombre que decidió que no podía quedarse callado ante la injusticia. Su valentía no vino de la ausencia de miedo, sino de la decisión consciente de actuar a pesar del miedo. Doña Carmen, una mujer que había vivido el mismo infierno, transformó su dolor pasado en una misión de vida para ayudar a otros. Estos actos de bondad nos recuerdan que todos tenemos el poder de ser el catalizador del cambio en la vida de alguien más. La transformación de Julián no fue mágica ni instantánea. Fue el resultado de trabajo duro, terapia, apoyo comunitario y, sobre todo, la decisión diaria de elegir la sanación por encima del victimismo. Él tomó su experiencia más dolorosa y la convirtió en una herramienta para ayudar a otros hombres a encontrar su propia libertad. Este es el verdadero poder de la resiliencia humana, la capacidad de transformar nuestras heridas en sabiduría, nuestro sufrimiento en compasión. La historia también nos enseña que el abuso prospera en el silencio y la indiferencia. Cuando los comensales del restaurante decidieron no quedarse callados, cuando se unieron para defender a Julián, demostraron que una comunidad consciente puede romper los ciclos de violencia. No necesitamos ser expertos para reconocer el maltrato. Solo necesitamos ser humanos dispuestos a actuar. Julián nos muestra que la libertad verdadera no es solo escapar de una situación tóxica, sino recuperar nuestra voz, nuestros sueños, nuestra capacidad de tomar decisiones. Su renacimiento nos recuerda que dentro de cada persona que sufre existe un ser humano completo esperando la oportunidad de florecer. A veces esa oportunidad llega cuando menos la esperamos, en un restaurante, con la ayuda de extraños que deciden convertirse en ángeles guardianes. Esta historia es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos invita a ser como Martín, valientes para intervenir cuando vemos injusticia. Nos inspira a ser como Doña Carmen, transformando nuestras experiencias difíciles en fuentes de fortaleza para otros. Nos enseña a ser como Julián, que a pesar de los años de dolor encontró la fuerza para reconstruir su vida y dedicarla al servicio de otras personas. La lección más profunda es que todos merecemos amor, respeto y dignidad, sin excepciones. Nadie tiene derecho a robarnos nuestra autoestima, a silenciar nuestra voz o a hacernos creer que valemos menos. Y cuando vemos a alguien siendo despojado de su dignidad, tenemos la responsabilidad moral de actuar, porque en esos momentos nos convertimos en la diferencia entre la desesperanza y la esperanza, entre la prisión y la libertad. Si esta historia te conmovió, cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Tu voz también importa. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias transformadoras como esta.
Haz clic en la historia que aparece en pantalla y déjate inspirar.